Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Habitaré en medio de ellos, seré vuestro Dios, seréis mi pueblo, un padre seré para vosotros, mis hijos seréis, seréis mi templo, Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Dios está en mí, lo siento aquí dentro, invade mi ser, todo mi cuerpo, daré gloria a Dios. Por su misterio, su imagen seré su templo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. 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 Hola, reciban un caluroso saludo. Mi nombre es María del Pilar Silveira, soy doctora en teología, soy profesora visitante en Boston College, estoy trabajando en los programas de formación continua en español con el profesor Rafael Luciani y también en el certificado de liderazgo con el profesor Félix Palazzi. He querido comenzar este encuentro donde vamos a ir reflexionando sobre algunos puntos con la canción Soy Templo de Dios. Estamos viviendo un momento bastante complejo, este tiempo de la pandemia, donde estamos en nuestras casas, donde la mayoría de nosotros muchas veces por bastante tiempo no hemos podido acceder a la Eucaristía de manera presencial, y todas estas experiencias que hemos vivido en nuestra familia, también de manera personal, ha sido experiencias donde el Espíritu de Dios nos habla. Y también estas experiencias nos pueden iluminar en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con María y en especial en nuestra relación con la Eucaristía. Nosotros en todo este tiempo, la mayoría hemos vivido lo que se llama la comunión espiritual. Es decir, que nosotros podíamos ver las Eucaristías a través de la pantalla, mas no podíamos participar directamente en las celebraciones hasta que en cada lugar se fueron flexibilizando y continuamos las Eucaristías presenciales con todos los protocolos y todas las situaciones que ustedes ya conocen. Y este hecho tan interesante que no se había dado, no había sido posible, no habíamos vivido esta situación, nos ha hecho pensar qué significa la comunión espiritual. Fíjense que durante todo ese tiempo que nosotros estuvimos mirando a Jesús a través de la pantalla, mirando la hostia consagrada, siguiendo también adoraciones eucarísticas a través de nuestro celular o de nuestro computador, allí también pudimos entrar en esa comunión espiritual, donde todos nos sentimos iguales. Si bien, ¿por qué digo esto que todos nos sentimos iguales? Porque todos podíamos mirar a Jesús, mas no podíamos recibir
en nosotros el cuerpo de Jesús, no podíamos alimentarnos con la Eucaristía. Sí podíamos espiritualmente entrar en comunión con el Señor, fortalecer nuestra interioridad, crear también lazos más profundos con Jesús y con María. Y esta situación nos lleva a pensar qué significa la comunión espiritual. ¿Qué significa que nosotros seamos personas bautizadas, miembros del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo de Jesús y aunque físicamente no podíamos alimentarnos, en nuestra interioridad siguió creciendo esa relación con el Señor? Allí podemos ver dos cosas importantes. Primero, que es fundamental para una relación con Jesús la actitud interior de apertura. Si yo no me abro, si yo no me dispongo, si yo no dialogo interiormente con el Señor, esta misma actitud, si yo frente a Él hasta puedo tocar la Eucaristía, pero interiormente estoy cerrada, no se hace esa intimidad, no se produce ese encuentro profundo con el Señor. Entonces, eso nos da el primer elemento, que la presencia física en el lugar, si yo estoy cerrada o cerrado interiormente, no hay una comunión con Él, no hay una comunión con el Señor. Y en segundo lugar, que Jesús trasciende hasta la realidad eucarística. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo del Señor, si bien está presente en la Eucaristía, creemos en Él, lo adoramos, nos ponemos a sus pies, todo el amor que la Iglesia y todos los creyentes le brindamos al Señor en la Eucaristía es fundamental porque acrecienta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza. La presencia misma de Jesús, Jesús resucitado, si bien está en la Eucaristía, es mucho más también que la Eucaristía. O sea, que su presencia trasciende hasta la propia hostia consagrada. Es Jesús. Cada vez que yo adoro al Señor, que me pongo frente a sus pies, que le abro mi corazón a Él, allí se produce un encuentro profundo con Él. Si puedo estar enfrente a la Eucaristía y mi corazón está cerrado, quizás el Señor pasa y pasó y de mi parte no lo recibí. Entonces la primera condición para adorar al Señor es la apertura. Y la segunda realidad es que el Señor trasciende hasta la misma hostia, es mucho más que esto. ¿Cómo relacionamos estos dos elementos con María? Fíjense que María, si ella misma no se hubiera abierto, si ella misma no hubiera dispuesto su vida, su vientre, su ser mujer, toda su capacidad de engendrar para que el Espíritu la fecunde, nosotros no hubiéramos recibido a Jesús. Entonces, allí en este misterio podemos comprender a María como ese sagrario, como ese lugar interior donde Jesús pudo habitar porque ella se abrió a recibirlo. Entonces, esa actitud de apertura frente al Señor, para recibir al Señor, para dejarse fecundar, inundar, llenar de la presencia de Jesús, esa actitud de María es la misma actitud que nos enseña a nosotros como cristianos a tener para que Jesús entre en nuestro sagrario interior, sea Él el dueño, nos llene de su presencia, podamos tener esa intimidad con Él. Y por otro lado, esa presencia en María de Jesús, o sea, María quedó llena del Espíritu Santo. María engendró a Jesús, lo llevó en su vientre. Ella sabía que la misma vida de Jesús
la trascendía. O sea, no se agotaba ese niño, ese ser humano, ese Jesús bebé que latía en su vientre. Esa vida no se agotaba allí, sino que trascendía la propia vida de María, porque Jesús, si bien estaba en María, era una persona distinta a María. Y allí podemos ver también esta realidad que decíamos, que Jesús está en la Eucaristía y nos trasciende. O sea, María tuvo esa conciencia de que Jesús era mucho más que su presencia física con ella, de ese niño, ese rostro de bebé, ese rostro que fue cambiando hasta adolescente, joven, hasta todo el tiempo que vivió con ella. Ese mismo rostro de su hijo fue cambiando y fue dándole un sentido a la vida de María. Entonces, aquí podemos ver cómo en este tiempo nosotros podemos acercarnos a este Jesús en la Eucaristía como lo hace María, con la actitud de apertura interior para recibir al mismo Jesús en su misma vida y la trasciende a ella. ¿Por qué? Porque lo da al mundo. Y la misma presencia eucarística frente a nosotros es una realidad que nos llama a la misión. El mismo Jesús que trasciende esa Eucaristía, que es más que esa hostia consagrada, nos invita a que, unidos a nosotros en nuestra intimidad, nosotros podamos darlo a los demás también. Hemos visto entonces cómo María se abrió y recibió a Jesús en su vientre. Nosotros, desde nuestro bautismo, hemos recibido, por la fe de nuestros padres y padrinos, esa presencia de Jesús en nuestro corazón y comenzamos a ser templos del Espíritu de Dios. También allí María, al recibir a Jesús, es ella misma templo, es lugar donde recibe al mismo Jesús en su propio cuerpo. Y ese templo donde habitó el mismo Jesús, en el caso de María, fue un templo donde ella lo cuidó, puso de sí todo lo mejor para que Jesús naciera y se diera al mundo. Una de las cosas que nos puede pasar durante este tiempo, que es un tiempo tan especial, es que podamos tener actitudes de cerrarnos, estemos pasando situaciones que nos hagan sentir que hemos estado más tristes, hemos pasado por distintas situaciones anímicas, emocionales, y también esas actitudes que nosotros vivimos también nos pueden influenciar o influir para abrirnos a Jesús. Con nuestra capacidad interior es la cual nosotros nos abrimos a recibir a Jesús. Y si interiormente he estado pasando por situaciones emocionales que me han llevado a la desesperanza, que me han llevado a sentirme solo, sentirme sola, a sentir que ese no estar codo a codo con mis hermanos de comunidad, me he sentido más aislado. Esas actitudes me pueden estar influenciando en este momento para abrirme y experimentar al Señor de otra manera. O, digamos así, en esta situación especial, encontrar el rostro de Jesús en medio de esta situación que estamos viviendo. Antes de continuar con la charla, vamos a hacer un espacio de reflexión interior donde nos vamos a preguntar, ¿cómo he estado viviendo este tiempo? ¿Qué es lo que se me está moviendo interiormente? ¿Me siento abierto a Jesús? ¿O siento interiormente que tengo barreras, que tengo nudos interiores que me impiden avanzar? Estoy estancada en mi fe, me siento solo, me siento sola. Le invito a que hagamos un espacio de silencio
y podamos reconocer qué está sucediendo en nuestra interioridad.
Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Habitaré en medio de ellos, seré vuestro Dios, seréis mi pueblo, un padre seré. Para vosotros, mis hijos seréis mi templo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Templos de Dios, somos templos del Dios vivo. Dios está en mí, lo siento aquí dentro, invade mi ser, todo mi cuerpo, daré gloria a Dios. Por su misterio, su imagen seré su templo. Templos